Muy bien. Vamos a orar. Padre, gracias Dios porque tú nos has permitido estar aquí nuevamente, Dios. Ponemos en tus manos, Dios, este tiempo. Ponemos en tus manos, Dios, la predicación de tu palabra. Y te pedimos, Dios, que tú hables, que nuestros corazones, Señor, sean consolados, animados, pero sobre todo, Dios, que tú cumplas en nuestra vida tu buen propósito, Dios. Te pido, Dios, que tu Espíritu Santo nos instruya, tu Espíritu Santo, Señor, nos recuerde tu preciosa palabra, que ilumine nuestro entendimiento, Dios, para que tú seas exaltado. Padre, nosotros tenemos una grande necesidad de ti, y Dios, queremos también ser transformados por el poder de tu palabra. Padre, tuya es la gloria y la honra en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pueden tomar asiento. Hemos estado meditando ya por un largo tiempo en las bienaventuranzas, ya pasamos varios meses en ellas, y como todo principio tiene un fin, el día de hoy llegamos a la última bienaventuranza. ¿Sí? Hoy veremos la última bienaventuranza y estaremos meditando de los versículos del 10 al 12, pero antes de ir al texto, les voy a pedir que abran sus Biblias, por favor, y leamos Mateo capítulo 5 del versículo 1 hasta el versículo 12, dice así la palabra. Cuando Jesús vio a las multitudes, subió al monte y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él y abriendo su boca les enseñaba diciendo, versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que usted. Vuelvo a leer el versículo 10 al 12, dice, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Como les decía, estamos en la última bienaventuranza. Estaremos meditando de los versículos 10 al 12. Y para mí es sumamente aleccionador el llegar a este pasaje. Y precisamente por el contexto que tiene este pasaje, nosotros hemos estado meditando en diferentes bienaventuranzas. Hoy llegamos a la bienaventuranza número 8. Y si recuerdan ustedes lo que vimos un poco de la semana pasada, hablamos acerca de los pacificadores, acerca de aquellos que buscan la paz, aquellos que buscan poner al impío, al incrédulo en paz con Dios. Decíamos, el cristiano debe ser pacificador, en principio debe estar en paz con todos los hombres, con sus hermanos, pero también debe estar en paz con todas las personas, incluso con el incrédulo, siempre y cuando esto no comprometa las verdades del Evangelio. Entonces, al llegar al pasaje del día de hoy, a esta porción de la Escritura, nosotros como que vemos un contraste profundo entre el bienaventurado pacificador y el bienaventurado que sufre persecución. La pregunta entonces aquí es, ¿cómo es posible que alguien que es un pacificador tenga que vivir en conflicto? Vuelvo a repetir, ¿cómo es posible que alguien que es un pacificador tenga que vivir en conflicto? ¿Y cuál es este conflicto? La persecución. Bien, para iniciar entonces, recordemos nosotros que en Hechos capítulo 11, versículo 26, se le llama por primera vez cristianos, a los seguidores de Jesús. Este libro, en ese pasaje específicamente, enseña que una de las primeras cosas por las que atravesó la iglesia de Cristo fue cumplir con el mandato que Jesús había hecho
a los apóstoles. Si ustedes recuerdan, todo el libro de los Hechos habla acerca de ese inicio y ese avance de la comisión que Cristo dio a sus discípulos, predicar el evangelio desde Jerusalén, Samaria, hasta los confines de la tierra. El libro de los Hechos relata esa transición. Entonces la iglesia de Cristo tenía como propósito anunciar el evangelio de Cristo a todas las naciones, comenzando por el pueblo judío, por lo cual una de las implicaciones que esto tenía era que ellos, hablando de la iglesia de Cristo, podrían no tener una identidad. Es decir, la iglesia podría fácilmente verse influenciada por el judaísmo y volverse una secta más, como lo eran los fariseos, los celotes, los escribas y los esenios. Recuerden que en el contexto en el que Jesús está diciendo el Sermón del Monte, están presentes todas estas sectas religiosas. Entonces, cuando Cristo da esa comisión a la iglesia corría el peligro de conformarse al judaísmo, a las viejas prácticas, o convertirse en una secta más. Por si fuera poco, la iglesia no solo debía diferenciarse de las sectas judías, sino que también la iglesia debía diferenciarse de todas aquellas religiones falsas, de aquellas religiones paganas, de aquellas filosofías que rodeaban la época de Cristo, la época de los primeros años de la iglesia primitiva. Por citar un ejemplo, si ustedes abren sus Biblias en Hechos capítulo 17, verán que desde el versículo 16 hasta el versículo 34, Pablo tiene que lidiar con ciertos movimientos, filosofías, infinidad de religiones, de dioses en Atenas. Vamos a Hechos capítulo 17, de los versículos del 16 hasta el 32 lo vemos. Pero para concentrarnos y ponernos en contexto de lo que estoy tratando de explicarles en este momento, es que Pablo en el versículo 22 dice: entonces Pablo, poniéndose en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, percibo que ustedes son muy religiosos. En todo sentido, dice Pablo, porque mientras pasaba y observaba los objetos de su adoración, hallé también un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues lo que ustedes adoran sin conocer, eso les anuncio yo, dice el apóstol Pablo. Y este es un ejemplo solamente de aquellas cosas con las que tenían que lidiar los primeros cristianos. Otro ejemplo es la adoración a Artemisa en Éfeso. Esta deidad era una fusión de la griega Artemisa y una diosa madre asiática de Éfeso. Artemisa efesia era asociada con la fertilidad. Era una diosa del pueblo de los efesios. Y si ustedes abren sus Biblias en Hechos capítulo 19, vemos cómo en el alboroto en Éfeso se ve cómo Pablo también tiene que lidiar con defender esta fe, con estas persecuciones, con esto que Cristo está anunciando en el Sermón del Monte, en estas bienaventuranzas. Ustedes pueden leer más profundamente el capítulo 19, pero lo que yo quiero que destaquemos el día de hoy son los versículos 24 y 25. Una vez que Pablo denuncia estas falsedades, esta falsa adoración a Artemisa, vean lo que pasa, cuál es la reacción de las personas que adoraban a Artemisa, incluso aquellas que se veían beneficiadas por esta idolatría. El versículo 23 dice: por aquel tiempo se produjo un alboroto, no pequeño por motivo del camino, porque cierto platero que se llamaba Demetrio, que labraba templecillos de plata de Diana y producía no pocas ganancias, ¿notan? A los artífices, reunió a estos junto con los obreros de oficios semejantes y dijo: compañeros, ustedes saben que nuestra prosperidad depende de este comercio. Pueden ver y oír que no solo en Éfeso, sino en casi toda Asia, este Pablo ha persuadido a una gran cantidad de gente y la ha apartado, diciendo que los dioses hechos con las manos no son dioses verdaderos. Y no solo corremos el peligro de que nuestro oficio caiga en descrédito, sino también de que el templo de la gran diosa Diana se considere sin valor y que ella, a quien adora toda Asia y el mundo entero, sea despojado
de su grandeza. Quiero que destaquemos en este pasaje que cuando nosotros estamos dispuestos a seguir a Cristo y enfrentar las dificultades de las que Cristo está hablando, es seguro que, como en este ejemplo de Pablo, vamos a tener personas que están en contra de nosotros. Pablo denunciaba esta falsa diosa, esta falsa adoración. Y aquellos que se vieron perjudicados por esta denuncia del apóstol Pablo inmediatamente fueron detrás de Pablo, fueron a denunciarlo, fueron a considerar que Pablo debía de cesar su anuncio porque ellos se podrían ver afectados. Entonces, versículo 28 dice, cuando oyeron esto se llenaron de ira y comenzaron a gritar, grande es Diana de los Efesios. Noten la cantidad de idolatría. La ciudad se llenó de confusión y a una se precipitaron en el teatro, arrastrando consigo a Gayo y Aristarco, los compañeros de viaje de Pablo, que eran de Macedonia. Cuando Pablo quiso ir a la multitud, los discípulos no se lo permitieron. También algunas de las autoridades de la provincia de Asia, que eran amigos de Pablo, le enviaron mensaje y repetidamente le rogaron que no se aventurara a presentarse en el teatro. Entonces, ahora que nosotros leemos Mateo capítulo 5, versículos del 10 al 12, es necesario que nosotros consideremos que tenemos un gran reto delante. Un gran reto porque ya que esto es un mandamiento directo a los creyentes, es un mandamiento directo a quienes se identifican como discípulos de Cristo. Este mandamiento es a que sean ellos una realidad de obediencia y de distinción por causa del Evangelio, sin importar las consecuencias y las implicaciones por el anuncio fiel del Evangelio de Cristo. Y vuelvo a leer Mateo capítulo 5, versículos del 10 al 12. Dice, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Santo Dios, gracias por tu palabra. Ahora, Señor, ayúdanos para que le recibamos, Señor, con reverencia, sabiendo que eres tú, Señor, quien habla a sus hijos. Bendícela, Dios. Usa mi vida, Dios, para anunciar de ti, de tu palabra. Y te pido, Dios, que tú bendigas la vida de mis hermanos, Dios, para que ellos sean edificados para tu gloria en Cristo Jesús. Amén. Alguien dijo que esta última bienaventuranza indica que los perseguidos son doblemente bendecidos. Y su comentario iba en este contexto. Si ustedes ven en los versículos del 10 al 12, en dos ocasiones se repite la palabra bienaventurado. Cuando nosotros hemos estado meditando en las bienaventuranzas, vemos que hay una bienaventuranza diferente. Una bienaventuranza, por ejemplo, los pobres en espíritu, los que lloran, los humildes, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón, los que procuran la paz. Y en esta ocasión, cuando nosotros nos acercamos a ver este texto, vemos que en el versículo 10 dice, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia. Y el versículo 11 dice, bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal. Algunos han querido separar esto en dos bienaventuranzas, pero yo me considero más de la idea de esta persona, de este pastor. Él dice que aquellos que son perseguidos son doblemente bendecidos. ¿Y por qué nosotros decimos esto? Bueno, porque si ustedes ven el versículo 10 y el versículo 11 habla acerca de la persecución. Ese es el punto central de estos dos pasajes, es la persecución. Entonces es una realidad que los que son perseguidos son doblemente bendecidos. Ahora, cuando ustedes ven estos textos, lo primero que ustedes deben de destacar en este pasaje es que hay una causa, ¿sí?, por la cual viene esa persecución. Hay una causa. ¿Y cuál es esta causa? La primera parte del versículo 10 dice que es por la
justicia. Es por la justicia. Y la siguiente causa es, Cristo dice en el versículo 11, y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Entonces, de manera directa, este pasaje nos enseña que la persecución o el cristiano bienaventurado es perseguido por causa de la justicia en el contexto de este pasaje y por causa de Cristo. Una traducción diferente, cuando habla acerca de la justicia, dice que es hacer lo correcto. Entonces, si nosotros volviéramos a replantear este versículo 10, diríamos: bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por hacer lo correcto. Y eso es lo que está mostrándonos Cristo. Recordemos que Cristo está hablando en medio de los esenios, en medio de los fariseos, los celotes, los saduceos. Y Cristo está diciendo en este pasaje: aquellos que hagan lo correcto van a ser perseguidos. Aquellos que me sigan van a ser perseguidos. Cuando hablamos acerca de hacer lo correcto o acerca de la justicia, Primera de Pedro capítulo 3, versículo 15, nos dice el apóstol Pedro, Primera de Pedro capítulo 3, versículo 15. Voy a leer desde el versículo 13. Dice: ¿y quién les podrá hacer daño a ustedes si demuestran tener celo por lo bueno? Porque aun si sufren por causa de la justicia, noten cómo Pedro está haciendo alusión al sermón del monte, le está diciendo: pues aun si demuestran tener celo por lo bueno, pero aun si sufren por causa de la justicia, dichosos son. Dichosos son, y no tengan miedo por temor a ellos, ni se turben. Versículo 15, sino santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparado para presentar defensa ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Por hacer lo bueno es seguro que nosotros vamos a ser perseguidos. Ahora, esa falsa idea de que el cristiano puede ser como el mundo con la diferencia de que tiene a Cristo, no es más que eso, una falsa idea, es una mentira. Si nosotros vemos las Escrituras, Cristo está diciendo algo diferente, y no es para que nosotros nos hinchemos de orgullo, sino para que nosotros sintamos el peso de la responsabilidad que hay de ser anunciadores del Evangelio de Cristo. Cristo está diciendo en este pasaje: bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por hacer lo que es correcto, por hacer lo que es bueno. Y ahora Cristo también dice en el versículo 11 que seremos bienaventurados cuando nos insulten, cuando nos persigan, cuando digan todo género de mal contra nosotros por causa de Cristo. Si ustedes ven en Mateo capítulo 10, versículos 22 al 28, Mateo capítulo 10, versículos del 22 al 28, el Señor Jesús dice: y serán odiados de todos por causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el final, ese será salvo. Ahora el versículo 28 dice: no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma, más bien teman a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Entonces, ¿qué nos enseña este pasaje? Que hay un motivo, hay una causa por la cual nosotros vamos a ser perseguidos. Y también el texto nos dice qué es lo que esperemos que vamos a padecer como cristianos, como seguidores de Cristo, y esto es persecución, es insultos y es toda clase de mentira en nuestra contra, toda clase de falsedades en nuestra contra por ser seguidores, de Jesús. Quiero leer una ilustración de los padecimientos y especialmente cuando nosotros presentamos defensa por las cosas justas. Dice que bajo el mandato de Antonio Pío en el año 138 al 161 fue apresado Policarpo de
Esmirna, un cristiano de 86 años que llegó a discutir enérgicamente con el procónsul que le juzgaba, como a pesar de su insistencia el anciano no apostataba de su fe, el procónsul le amenazó con quemarlo en la hoguera, a lo que Policarpo respondió. Escuchen esas palabras por favor con mucha atención. Policarpo responde: me amenazas con un fuego que arde una hora y pronto se apaga, porque no conoces aquel fuego del juicio venidero y del eterno suplicio que espera a los impíos. Escuchen esas palabras. Vuelvo a leerlo. Él está diciendo, Policarpo dice: me amenazas con un fuego que arde una hora y pronto se apaga, porque no conoces aquel fuego del juicio venidero y del eterno suplicio que espera a los impíos. Esto es resistir por defender el Evangelio de Cristo sin importar las consecuencias que nosotros podamos sufrir. Entonces, mis hermanos, si ustedes son genuinos seguidores de Cristo, genuinos discípulos de Cristo, lo menos que ustedes y yo podemos esperar es persecución, insultos y toda clase de mentiras a causa de nuestra fe. Pero eso no es todo. Este pasaje también nos dice que estos perseguidos recibirán. ¿Qué es lo que ellos recibirán? Bueno, en principio es que son y serán bienaventurados. Es decir, esos son doblemente bendecidos, doblemente dichosos. Además que a ellos les espera una recompensa en los cielos, una recompensa que les pertenece, ya es de ellos, no es algo que se les pueda quitar. Aquellos que somos de Cristo debemos de esperar aflicciones, persecuciones y toda clase de mentiras en nuestra contra, pero recordemos y mantengamos la esperanza de que tenemos una grande recompensa en los cielos que nos pertenece y que absolutamente nada nos lo podrá quitar. Pero específicamente Jesús está diciendo en estos pasajes que a ellos les pertenece el reino de los cielos. En el versículo 10 Jesús dice acerca de los perseguidos, pues de ellos es el reino de los cielos. A ellos, a los que son de Cristo, a los que padecen persecución, les pertenece el reino de los cielos. Ahora, no vamos a entrar en detalles, pero quiero que ustedes vean por favor del versículo 13 al versículo 16. Estos pasajes son un contraste, son una muestra, perfecta de lo que es un cristiano, de cómo se debe de caracterizar un cristiano en medio del mundo. Dice el Señor Jesús: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué será salada otra vez? Ya no sirve para nada sino para ser echada fuera, pisoteada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino que sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Aunque creo que es correcto decir que cuando Jesús habla acerca de la sal, o que los cristianos somos la sal de este mundo, es como para preservar o darle sazón al mundo. Por el contexto nosotros entendemos que el cristiano está para estropear la fiesta del mundo. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, Jesús está diciendo en el versículo 9, bienaventurados los que procuran la paz. ¿Y qué es procurar la paz sino estropear la fiesta del impío, anunciándole el evangelio de Cristo? ¿Qué es procurar la paz sino decir como Jesús en Mateo 4:17, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado? Cuando Jesús dice ustedes son la sal, ustedes son la luz, Jesús está diciendo ustedes son quien deben demostrar al mundo el verdadero evangelio de Cristo. Mostrar que el mundo está en pecado, el hombre está en pecado y necesita reconciliarse con Dios. Cuando hacemos eso, entonces, lo que dice Jesús en el versículo del 10 al 12 es seguro que va a acontecernos. Seremos perseguidos. Entonces, Mateo capítulo 5 del versículo 13 al 16 son palabras en donde Cristo muestra quién es el cristiano y quién
sea como esos versículos, muestra que seguramente será partícipe de algún tipo de persecución, de insultos y de todo tipo de mentiras. Por favor, notemos cómo hay un contraste de estas palabras cuando ustedes van a Lucas capítulo 6, versículos del 24 al 26. Lucas capítulo 6, del 24 al 26, está hablando acerca de las bienaventuranzas. El Señor Jesús está hablando también acerca de los que serán perseguidos, pero noten el contraste. Jesús está diciendo en los versículos del 24 al 26, pero ay de ustedes los ricos, pero ay de ustedes los que ahora están saciados, pero ay de ustedes cuando todos los hombres hablen bien de ustedes, porque de la misma manera trataban sus padres a los falsos profetas. Mi hermano, quiero que consideremos esto. Si en lugar de que las personas se sientan incómodos con el evangelio de Cristo que nosotros proclamamos, recibimos adulación y las personas se sienten cómodas con nuestro mensaje, entonces no estamos siendo los discípulos genuinos de Cristo, sino que como Cristo dice en Lucas capítulo 6, somos como esos hombres que reciben un lamento. Es como si nosotros escucháramos de la voz de Jesús decirnos: Lucas 6, ay de ustedes cuando todos los hombres hablen bien de ustedes, porque de la misma manera trataban sus padres ¿a quiénes? A los falsos profetas. Duras palabras. Jesús está diciendo: ay de ustedes cuando los hombres hablen bien de ustedes, porque de la misma manera trataban sus padres, no a los profetas genuinos. Si nosotros vemos el Antiguo Testamento, no hay un profeta que no haya pasado persecución. Pero Cristo está diciendo aquí, así trataban ellos con adulaciones, de buena manera, a los falsos profetas. Entonces, duras palabras, porque Cristo prácticamente está diciendo: quien es tratado bien al anunciar el evangelio es un falso creyente. Duras palabras. Los cristianos no debemos temer a los que solo pueden hacer daño a nuestro cuerpo. Debemos estar listos para presentar defensa contra todos aquellos que quieran desviarnos del verdadero evangelio. Además, debemos estar listos para anunciar el verdadero evangelio sin importar que este evangelio encienda la ira de los incrédulos. Cuando hablamos de que somos pacificadores, nosotros vemos que hay personas que se van a reconciliar con Dios, van a abrazar el evangelio de Cristo, serán llamados hijos de Dios, pero también debemos esperar que la ira de los incrédulos se encienda. Y por ellos es que nosotros padeceremos estas persecuciones. El verdadero evangelio debe ser anunciado sin importar que este evangelio encienda la ira de los incrédulos. Recordemos, al anunciar el evangelio somos pacificadores, reconciliamos a los pecadores con Dios. Sin embargo, se desatará una guerra contra aquellos de duro corazón que aborrecen a Dios. Hermanos, ¿estamos entendiendo esta parte? Jesús nos dice en el versículo 8, ustedes son pacificadores. Pero ahora Cristo nos dice en los versículos del 10 al 12 que debemos esperar persecuciones. Si somos pacificadores es con aquellos que el Señor soberanamente salve. Pero estaremos en guerra contra aquellos corazones endurecidos que rechazan y aborrecen a Dios. Actualmente, muchos se identifican con Cristo a causa de un evangelio diluido, en donde se les muestra a Cristo como una solución a sus problemas. Les preguntan: ¿qué padecimiento tienes? ¿Qué dificultad tienes? ¿Padeces de una enfermedad? ¿Qué trauma es el que tienes? Y presentan a Cristo como la solución.
Y eso es un evangelio diluido. El problema con esto es que no presenta un evangelio genuino, que no confronta el pecado. Esto resulta en una persona que no son cristianos genuinos, son cristianos falsos. Alguien dijo también esto: el evangelio que no incluye ninguna idea incómoda no es un evangelio auténtico. Un evangelio que no incluye ninguna idea incómoda no es un evangelio auténtico. Si ustedes o yo nos descubrimos predicando un evangelio como de ven a Cristo y todos tus problemas se resolverán, eso no es un evangelio genuino. Ese es el evangelio diluido. Ahora, ¿qué implicaciones nosotros vemos en este texto? Bueno, que los cristianos serán acusados por ser diferentes al resto de los demás. Eso es lo que nosotros vemos del versículo 3 al versículo 16. No es el punto del pasaje del día de hoy, pero yo quiero que ustedes contrasten esto, que ustedes lo vean, que sirva a manera de ilustración. Los cristianos vamos a ser perseguidos por ser diferentes al resto de los demás. Ahora, escuchen esto. Minucius Félix, en el año 150 a los 170, un ilustre abogado romano recogió por escrito en su obra Octavius los diálogos entre Octavius, un abogado cristiano que defendía los valores de su fe, su colega pagano, Caecilius. En su papel, escuchen, de acusador, criticó de la conducta de los cristianos y él mismo que actuaba a modo de juez. De este diálogo a tres destacan estos curiosos reproches de Caecilius hacia su amigo creyente. Escuchen por favor, y yo estoy seguro que nosotros vamos a entender esto tan claramente porque es algo que nosotros vivimos hoy en la actualidad. Vean lo que dice: vosotros os abstenéis de placeres deshonestos, no frecuentáis los espectáculos, no tomáis parte de nuestras pompas o las fiestas, procesiones o banquetes públicos. Él en su acusación sigue diciendo: os abstenéis de nuestros ritos sagrados y de toda bebida y carne ofrecida en nuestros altares. Estas son las acusaciones. El cristiano va a ser perseguido por ser diferente al mundo. Eso espérenlo. Una ilustración también que nos ayudaría a entender es que en nuestro trabajo, si nosotros estamos cómodos en el trabajo y estamos bien con las personas y todos nos la llevamos bien la fiesta, es porque seguramente nunca hemos hablado de Cristo. Si tú prefieres esa tranquilidad a expensas de anunciar un falso evangelio o un evangelio diluido, mi hermano, por favor, consideremos las palabras de Cristo el día de hoy. Cristo no te ha llamado ni a ti ni a mí a que vivamos una vida libre de dificultades, sino que Cristo está diciendo en este pasaje que nosotros vamos a ser doblemente bendecidos, doblemente bienaventurados, porque vamos a ser perseguidos a causa de anunciar el verdadero evangelio de Cristo. Los cristianos también deben tener en mente a Cristo, y por favor recuerden esto, y debemos de tener en mente la potencial persecución. Ahora, yo creo que ninguno de nosotros quiere ser perseguido. Ninguno de nosotros quiere pasar dificultades por anunciar el evangelio. Quisiéramos que las cosas fueran fáciles, que las cosas fueran, que el evangelio fuera aceptado por todas las personas, pero lo que nosotros debemos de ver es que el Señor Jesús nos está asegurando, nos está enseñando que seguramente aquellos que viven en la luz de todas las bienaventuranzas que ya hemos visto, en algún momento de nuestra vida padecerán algún tipo de persecución. Algún tipo de persecución. Y por ejemplo, Pablo, en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 27, Pablo, en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 27, ilustrando Pablo acerca
de cómo es el cristiano para el mundo, de cómo se deberían ustedes y yo percibir con relación al mundo, Pablo dice esto, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo. Dios ha escogido lo necio del mundo. Con un propósito, dice Pablo, para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Nadie se jacte delante de Dios. Entonces, yo quiero hacer un paréntesis aquí con lo que acabamos de leer de 1 Corintios 1:27. Si ustedes y yo nos sentimos intranquilos por ver alguna iglesia pequeña, una iglesia débil, una iglesia que aparentemente no tiene un crecimiento tan grande, entonces creo que debemos, hermanos, sinceramente, de reconsiderar lo que dice la Escritura. Porque Dios no escogió a las personas que tienen buena elocuencia, Dios no escogió a los sabios, Dios escogió a los necios para dar evidencia de quién es Cristo. Por muy difícil que parezcan estas declaraciones de Pablo, la persecución es una marca de la salvación. ¿Por qué vamos a ser perseguidos como creyentes? Porque el mundo no tolerará que nosotros hablamos de la verdad. Nos dirán necios. Pero por muy difícil que parezca esta declaración, la persecución es una marca de la salvación. Ahora quiero aclarar algo, no estoy hablando de una persecución como la que nosotros vemos con los hermanos de Medio Oriente. Dios, de verdad, el Señor nos libre de algo así. Sin embargo, hermanos, si es necesario padecer de esa manera a causa de Cristo, nosotros debemos de tomar el riesgo de tomar todas esas implicaciones con total regocijo. Vean lo que dice Cristo en el versículo 12. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande. Si en algún momento nosotros vemos la persecución en nuestra vida, debemos de considerar esto con total regocijo. Ahora, algún tipo de persecución es que las personas hablarán falsamente en nuestra contra. Nos veremos excluidos porque no cabemos en sus costumbres, porque no cabremos en sus participaciones, en sus fiestas, en toda aquella actividad que ellos desarrollan. Nosotros no cabremos y seremos excluidos. Ese es un tipo de persecución. Dirán todo género de mal en nuestra contra, mintiendo contra nosotros. Eso es persecución. Nos veremos rechazados porque nosotros tendremos que anunciar lo que está incorrecto delante de los ojos de Dios. Eso es persecución. Pero mi hermano, escucha las palabras de Cristo, regocíjate y alégrate, porque tu recompensa es grande en los cielos. Ya tienes una recompensa en los cielos. Es grande. Pablo nos muestra en 1 Corintios 1:27 un tipo de persecución. ¿Cuál es ese tipo de persecución? Bueno, pues nos llamarán necios, débiles, nos verán con desprecio. ¿Sí? Así nos percibe el mundo. Como los tontos, como a los que se les afó un tornillo, como a los que hablan puras cosas incoherentes. Pero ellos no conocen el Evangelio de Cristo. Ellos no tienen el Espíritu de Dios morando en ellos. Ellos no son de Cristo. Ustedes y yo sí somos de Cristo y tenemos el Espíritu de Dios morando en nosotros. Y debemos, hermanos, asumir con total regocijo cuando las persecuciones vengan a nuestras vidas. Ahora, yo sé que en alguna ocasión no habrá persecuciones, pero quiero aclararlo, lo dije la semana pasada. Si tú no sufres persecuciones porque no anuncias el Evangelio, entonces hay que preocuparse. Si no tienes persecuciones,
Bueno, qué bueno, ¿no? Pero si tú no tienes persecuciones, quizás porque no estás anunciando el Evangelio de Cristo. No estás anunciando el Evangelio de Cristo. Ahora, el último punto es que los cristianos también serán perseguidos porque ellos darán evidencia de que hacen lo correcto. Darán evidencia de lo que es justo. Y 1 de Juan capítulo 3, versículo 12. Juan dice en 1 de Juan capítulo 3, versículo 12. Hablando acerca de cómo las obras justas hacen evidente el corazón injusto del hombre. Juan dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Por qué causa lo mató? Esa es la pregunta. Y Juan responde, porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Y Hebreos capítulo 11, versículo 4. Hebreos capítulo 11, versículo 4. Dice así la palabra de Dios. Por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín. Por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín. Por lo cual alcanzó el testimonio de que era, la palabra es, justo. Y Juan está diciendo que las obras de Abel eran justas, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y por la fe, estando muerto todavía, habla. Noten, el cristiano debe evidenciar que hace lo correcto, que hace obras justas. Abel no le predicó a Caín, pero la vida justa de Abel, tipificada por su apropiado sacrificio al Señor, fue un reproche constante para su perverso hermano, quien finalmente lo mató. Vuelvo a leerlo, estas no son palabras mías, son de un teólogo. Dice, Abel no le predicó a Caín, pero la vida justa de Abel, tipificada por su apropiado sacrificio al Señor, fue un reproche constante para su perverso hermano, quien finalmente lo mató. Entonces, hermanos, cuando nosotros hemos meditado esto y nosotros vemos lo que Jesús habla acerca de las persecuciones, yo espero que veamos con otros ojos lo que el Señor Jesús nos está enseñando en este pasaje. Entonces, ¿qué es lo que nosotros concluimos? Bueno, el cristiano debe buscar agradar a Dios a pesar de las implicaciones que esto traiga. Pregúntame, mi hermano, ¿tú verdaderamente estás interesado en agradar a Dios sin importar las implicaciones que tu obediencia a Dios traiga? Sin embargo, se debe pensar que aunque las situaciones puedan ser duras, tan desgarradoras, Cristo prometió a su iglesia estar con ella. Vuelvo a decirlo, a pesar de que las situaciones puedan ser tan duras, tan desgarradoras, Cristo prometió a su iglesia estar con ella. Él ha dicho que el mundo nos aborrecería y nos perseguiría por su causa. Eso lo dijo él en Juan 16:33. Vamos a leerlo, Juan 16:33. El Señor Jesús dice, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Es Jesús hablándonos. En el mundo es seguro que el mundo nos aborrecerá, el mundo nos perseguirá por causa de Cristo, pero consuélense en que Cristo mismo nos ha dicho que Él es el que ha vencido al mundo. Entonces, finalmente yo quiero llevarte a reflexionar en eso. La pregunta final es, ¿cómo enfrentar las persecuciones? ¿Cómo es que yo debo enfrentar lo que Cristo me está diciendo aquí acerca de las persecuciones? ¿Cómo enfrentar las persecuciones? Y no debemos ir tan lejos. La respuesta está en este mismo pasaje, en el versículo 11.
La respuesta es por medio de Cristo. Por medio de Cristo. Es por Jesús mismo. Nosotros debemos recordar la obra de Dios en la persona de Cristo en la cruz, en su vida, afrontando las aflicciones y todos los padecimientos. El consuelo viene también de tener el pensamiento en la vida eterna. ¿Cómo enfrentas tú una persecución? Cuando tú tienes tu pensamiento en la vida eterna, en las cosas venideras. Tal como dice 1 de Juan 5:13, que crean ustedes que tienen vida eterna, en 1 de Juan capítulo 5, versículo 13. Eso es lo que nosotros debemos de tener en mente, debemos de tener nuestro pensamiento en la vida eterna, en la vida venidera, que nosotros creamos que tenemos esa vida eterna, que crean que tienen vida eterna, dice Juan. Cristo experimentó el dolor. Otro consuelo que tú debes de tener es que Cristo experimentó el dolor y el martirio de primera mano. Cristo fue perseguido, azotado, escupido, despreciado. Se le describe como varón de dolores, experimentado en quebranto. Ese es tu consuelo. Tu consuelo es que Cristo experimentó el dolor y el martirio de primera mano. Ante toda clase de persecución, sin importar el grado de persecución que tú estés teniendo a causa del Evangelio de Cristo, a causa de tu Señor, a causa de tu Rey, recuerda que Cristo puede compadecerse de ti. Él te puede consolar en la persecución, Él te puede consolar en la aflicción, y de hecho, Cristo mismo lo está haciendo en estos momentos. Él es un sumo sacerdote, es nuestro sumo sacerdote. Él se compadece de nuestras debilidades. Dios en la persona de Cristo vivió la total profundidad de la persecución. Vivió el martirio. Él fue afligido por nosotros. Él fue azotado. Él murió en una cruz para que tú y yo tengamos esa vida eterna. Cuando yo veo esto, entonces yo digo, ¿cómo no vale la pena? ¿Cómo es que yo no voy a gozar cuando vengan persecuciones a causa de Cristo? Si Cristo murió en una cruz y Cristo mismo me está mostrando que me aguardan tesoros celestiales que ya me pertenecen, ¿por qué hemos de temer al mundo? No somos de aquí. Nuestra morada es eterna, no esta morada pasajera. No tengas temor, hermano, de anunciar el Evangelio de Cristo a causa de la persecución. Consuela tu corazón al recordar lo que el Señor Jesús está diciendo en estos pasajes. Tú serás doblemente bienaventurado cuando tú seas perseguido. Y regocíjate, alégrate, porque tu recompensa en los cielos es una recompensa grande. No hay medida que tú puedas comparar de este lado de la eternidad a la recompensa que ya te pertenece porque tú eres de Cristo. Entonces que tome aliento tu corazón y haz lo que tengas que hacer para predicar el Evangelio de Cristo sin importar las implicaciones que esto tenga. Vuelvo a decir esto último, Cristo experimentó el dolor y el martirio de primera mano. Ante toda clase de persecución, recuerda que Él puede compadecerse de ti. Y de hecho Cristo lo está haciendo y Cristo lo hace. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Bendito Dios, pensar en estos términos hace que nuestra carne, Dios, verdaderamente sienta temor. Pero Dios, eso es evidencia de nuestra fragilidad. Cuando nosotros tenemos temor por anunciar el Evangelio,
genuino de Cristo. Es nuestra carne, Dios. Por favor, en tiempos como esos, Dios, recuérdanos que nosotros, Dios, cuando enfrentemos cualquier tipo de persecución, sea cual sea, por muy pequeña que sea, por tan grande que sea, Señor, que tomemos aliento en recordar que somos doblemente bendecidos. Una bendición más grande cuando nosotros padecemos por causa tuya y de tu evangelio, Dios. Enséñanos a regocijarnos, Dios, en las adversidades. Enséñanos, Dios, a regocijarnos en la persecución, por muy pequeña que ésta sea. Por favor, Dios, te pido que no compremos la idea de que el mundo y el cristiano son iguales, a diferencia de que Cristo está en el creyente y en el mundo no. Tú lo has dicho, Señor. No podemos amoldarnos al mundo. Por favor, Señor, te pido que bendigas a mis hermanos y que Dios, cada uno de nosotros el día de hoy, reconsidere, Dios, si es que hemos fallado, si es que estamos más preocupados, Dios, por caerle bien a las personas que por anunciar tu evangelio, Dios. Dale valor a mis hermanos, Dios, al que lo necesite para hablar de Cristo. No queremos ser cobardes, sino queremos dar evidencia de que tenemos la salvación y que el reino y tus bendiciones, Dios, son nuestras. Gracias por este tiempo y por tu palabra. Tuya, Señor, es la gloria y la honra. En Cristo Jesús. Amén.